Hola niñas y niños del cuarto A. Esta es una cápsula de lo que trabajamos la clase de hoy día miércoles 28 en Ciencias Naturales. Y hoy día trabajamos los estados del agua y sus características. La clase anterior habíamos visto que la materia, es decir, todo lo que nos rodea, se puede presentar en tres estados. En estado sólido, líquido y gaseoso. Recordemos que en el estado sólido las partículas están bien juntas y eso es lo que le da forma a las cosas. Por ejemplo, tu estuche, tus cuadernos, tu cama, el televisor. Casi todo lo que tienes en tu casa está en estado sólido. En el estado líquido las partículas están un poquito más separadas y por eso las cosas en estado líquido fluyen. Es decir, si tú derramas un vaso de agua, por ejemplo, esa agua va a correr, va a fluir, no se va a quedar estancada en un lado. Y por último tenemos el estado gaseoso, que es cuando, por ejemplo, la misma agua que nosotros, por ejemplo, colocamos en el hervidor, cuando le aplicamos mucho calor, esta agua se convierte en vapor, ¿ya? Un ejemplo también lo tenemos en las nubes. Y hoy día vamos, como les dije anteriormente, vamos a identificar estados y propiedades del agua. Necesito que escribas el objetivo en tu cuaderno, como siempre lo hacemos, la fecha y el objetivo. También necesito que escribas en tu cuaderno lo siguiente. Evaluación número 1 de ciencias, la vamos a realizar el miércoles 5 de mayo, es decir, para la próxima semana, y los contenidos a trabajar son los estados de la materia, los estados del agua y las propiedades del agua. Te quiero mencionar que cada vez que aparezca, y voy aquí a apuntar con el puntero láser, cada vez que aparezca este lapicito significa que tú vas a tener que escribir en tu cuaderno, ¿ya? Para que no tengas duda, siempre que aparezca este lápiz vas a tener que escribir. Y también observamos este video que te voy a dejar acá en este link por si tú quieres verlo, que hablaba de los estados en que se presenta el agua. El agua se puede presentar en los tres estados. En estado líquido, por ejemplo, cuando tú abres la llave del baño de tu casa o de la cocina, ahí el agüita, ¿cierto?, corre y fluye. También podemos ver el agua líquida en los ríos, en el mar, en los lagos, etc. También tenemos el agua en estado sólido. Por ejemplo, los cubos de hielo. Ahí el agua se solidifica, es decir, cuando yo le aplico poca temperatura, el agua se congela y se transforma en sólido. Puede ser un cubo de hielo o del recipiente que tú tengas para hacer hielo. Pero en la naturaleza, el agua en estado sólido se presenta en las montañas, ya en las montañas que tienen nieve. La nieve vendría a ser agua en estado sólido. Y el agua en estado gaseoso lo podemos ver en las nubes. Las nubes que tú ves están con agua, ¿ya? Y es decir que el agua se evapora y se va a las nubes, forma estas nubes que después vuelve, ¿cierto?, a caer en forma de lluvia. En tu cuaderno, nuevamente aparece el lápiz, debes escribir que el agua puede estar en los tres estados, estado sólido, líquido y gaseoso. Debes escribir esto en tu cuaderno, es bien cortito. También observamos un video de las propiedades del agua. Y este video hablaba de lo siguiente. Hablaba de que primero el agua fluye, ¿ya? El agua es transparente, es decir, si nosotros tenemos un vaso de agua y ponemos algo detrás del vaso, nosotros vamos a poder ver lo que hay detrás del vaso porque el agua es transparente. También el agua no tiene sabor, es insípida. El agua no tiene color, quiere decir que es incolora, y no tiene olor, es decir, es inodora. Y otra característica importante del agua es que se adapta al recipiente que la contiene. Yo a los compañeros en clase les pedí que trajeran un vaso de agua y experimentamos, nos pudimos dar cuenta que el agua no tiene olor, no tiene sabor y no tiene una forma definida. ¿Ya? Así que te invito también a que tú puedas hacer esa prueba de traer un vaso de agua, te vas a dar cuenta que el agua se va a adaptar al vaso que tú le eches, que no tiene olor, no tiene sabor, ¿ya? Y que es transparente. Y acá nuevamente aparece el lapicito y te voy a pedir que escribas este esquema en tu cuaderno.
Las propiedades del agua quiere decir que el agua no tiene forma propia, se adapta al recipiente que la contenga. Es incolora, es decir, no tiene color. Es inodora, no tiene olor. Y es insípida, que no tiene sabor. Y esto lo tienes, como te digo, escribir en tu cuaderno de manera ordenadita. Y hoy día también en la clase jugamos con los compañeros y contestamos unas preguntas. ¿Ya? Yo te voy a dejar los links en la siguiente diapositiva por si tú quieres entrar a esos juegos y ir respondiendo las preguntas. Aquí están los links. Tú puedes copiar estos links o ingresar directamente y poder jugar. Eran preguntas relacionadas con los estados del agua y con las propiedades del agua. Y finalmente, esta parte no la alcanzamos a hacer, pero te pido a ti si quieres escribirme qué es lo que más te gustó de la clase y qué es lo que aprendiste en la clase de hoy. Ya chiquillo, entonces tienes que escribir cada vez que aparezca un lápiz, significa que debes escribir en el cuaderno. Yo te voy a pedir que a partir de hoy tú le envíes a la tía Tamara, si tú faltaste a la clase, le envíes a la tía Tamara una foto de todo lo que yo te pedí en esta cápsula. Es decir, el objetivo con la fecha, lo de que el agua se encuentra en los 3 estados y el esquema que hablaba de las propiedades del agua. Como te vuelvo a repetir, cada vez que aparezca un lápiz, tú debes escribir en tu cuaderno. Ya chiquillos, nos vemos la próxima semana en la evaluación. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.